Hay hombres que creen que el amor puede esperar, que una mujer paciente es eterna, que el éxito compensa las ausencias. Gabriel Montenegro también lo creyó. La noche que se fue, no hubo pelea, no hubo lágrimas, solo promesas. Volveré cuando todo esté listo, le dijo, cuando tenga algo grande que ofrecerte. Lucía Herrera lo miró en silencio. No lo detuvo. No suplicó, porque lo amaba y creyó que el amor era suficiente. Gabriel se fue convencido de que estaba haciendo lo correcto, que primero debía conquistar el mundo, que después regresaría por ella. Los años pasaron. El éxito llegó. El dinero también. Un penthouse con vista a la ciudad. Reuniones. Aplausos. Reconocimiento. Pero ninguna noche se sintió como hogar. Y entonces decidió volver. No derrotado. Triunfante. Seguro de que ella estaría ahí, esperándolo. Lo que Gabriel no sabía era que mientras él aprendía a ganar, Lucía aprendía a dejar de esperar. Y hay algo más difícil que perder a alguien, es volver cuando ya no te necesitan. Esta es la historia de un hombre que creyó que el amor podía pausarse, y de una mujer que aprendió a vivir sin él. Porque a veces, el verdadero fracaso no es perder dinero, es perder a quien te esperaba en silencio. Y esta vez, él no sabía si habría una segunda oportunidad. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Comenzamos. A veces el error más grande no es irse, es creer que puedes regresar cuando quieras. La maleta estaba cerrada junto a la puerta. No era una huida, era un plan. Gabriel Montenegro revisó su reloj por tercera vez. El vuelo salía en 2 horas. Un nuevo país, una nueva oportunidad, un ascenso imposible de rechazar. Lucía estaba en la cocina, preparando café, como si fuera una noche normal. El silencio entre ellos no era tenso, era frágil. No tienes que quedarte despierta, dijo él desde el pasillo. Lucía apareció con 2 tazas en las manos. No estoy cansada. Se sentaron frente a frente. La mesa parecía demasiado grande. Gabriel hablaba con seguridad. Como siempre, es solo un par de años. Cuando regrese todo será distinto. Mejor. Lucía lo miró. No discutió. No preguntó cuánto tiempo exactamente. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente con suavidad. Gabriel sonrió con esa confianza que siempre lo había acompañado. Nosotros estaremos bien. Esto es por nosotros. Lucía sostuvo la taza entre sus manos. El calor no alcanzaba a disipar el frío que sentía en el pecho. ¿Estás seguro?, preguntó. Él asintió sin dudar. No quiero quedarme aquí estancado. Quiero algo grande. Y quiero dártelo. Lucía bajó la mirada. No quería grande, quería presente, pero no lo dijo, porque el amor también puede ser silencioso, y ella lo amaba. Se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Te voy a esperar, dijo en voz baja. Gabriel sonrió, convencido. Lo sé. Y esa fue la frase que marcó todo, porque él no pidió que lo esperara. Simplemente lo asumió. El taxi llegó minutos después. La despedida fue breve. Un abrazo, un beso en la frente, promesas de llamadas diarias. Lucía no lloró. Se quedó en la puerta observando cómo el coche se alejaba. No se sentía abandonada, se sentía postergada. La casa quedó en silencio. Caminó lentamente hacia la habitación. Se sentó en el borde de la cama, miró el espacio vacío donde su maleta había estado. Y por primera vez entendió algo que no quiso aceptar en voz alta. Gabriel no se iba por ellos, se iba por él. Esa noche no lloró. Esa noche decidió creer. Pero el tiempo es extraño, porque mientras él aprendía a conquistar el mundo, ella empezaría a aprender algo mucho más difícil, a vivir sin necesitarlo. Y cuando Gabriel volviera, no sabría que esa sería la verdadera distancia que tendría que cruzar. Las promesas no se rompen de golpe, se desgastan en silencio. Los primeros meses fueron intensos. Llamadas diarias, mensajes constantes, fotos del nuevo departamento que Gabriel había alquilado en el extranjero. Es solo temporal, repetía.
Todo esto es para nosotros. Lucía sonreía al otro lado del teléfono. Lo escuchaba hablar de reuniones, oportunidades, contactos importantes. Ella quería contarle cosas simples. El nuevo café que había descubierto, la vecina que adoptó un gato, una exposición que quería visitar. Pero casi siempre él tenía poco tiempo. Estoy por entrar a una reunión. Te llamo luego. El luego empezó a estirarse. Las llamadas pasaron de diarias a cada 2 días, luego a una vez por semana. Lucía no reclamaba, se repetía que era normal, que estaba construyendo algo grande, que valía la pena esperar. Pero algo comenzó a cambiar. Las conversaciones ya no eran profundas, se volvieron informes. Cerré un trato importante. Conocí a un inversionista clave. La empresa está creciendo. Ella escuchaba, felicitaba, sonreía, pero él rara vez preguntaba, ¿cómo estás tú? Una noche, Lucía esperó despierta hasta las 2 de la mañana. Habían acordado hablar. El teléfono no sonó. A la mañana siguiente llegó un mensaje. Perdón, fue una locura aquí. Hablamos luego. Lucía leyó el mensaje varias veces. No lloró. Solo dejó el teléfono sobre la mesa y salió a caminar. Por primera vez, el silencio no fue paciencia, fue vacío. Mientras tanto, Gabriel celebraba el cierre de un contrato importante. Risas, copas, aplausos. Miró su teléfono entre brindis. Vio el mensaje sin responder. Pensó en llamarla, pero alguien lo llamó por su nombre y decidió dejarlo para más tarde. Ese más tarde se volvió costumbre. Los meses pasaron. Lucía dejó de esperar despierta. Empezó a acostarse temprano, a llenar sus días con otras cosas. Tomó un curso. Salió más con amigas. Visitó lugares nuevos. No para olvidarlo, para no quedarse inmóvil. Un día, durante una llamada apresurada, Gabriel dijo sin pensar, «Todo esto valdrá la pena cuando volvamos a estar juntos». Lucía se quedó en silencio unos segundos. «¿Cuándo volverás?», preguntó. Él dudó. «Aún no lo sé, pero pronto». Esa palabra empezó a sonar diferente. Pronto ya no era una fecha, era una excusa. Esa noche, Lucía se miró al espejo y entendió algo que no quería admitir. No se sentía acompañada, se sentía esperando. Y nadie debería vivir en pausa. Mientras tanto, Gabriel comenzaba a recibir reconocimiento público, entrevistas, premios, invitaciones exclusivas. La ciudad lo admiraba. Pero cuando regresaba solo a su departamento, el silencio era absoluto. Miraba su teléfono, pensaba en llamarla, pero siempre estaba cansado. Siempre había algo más urgente, hasta que una noche marcó su número. Sonó una vez, 2 veces, 3. No contestó. Gabriel frunció el ceño. Intentó de nuevo. Nada. Envió un mensaje. ¿Todo bien? La respuesta tardó. Cuando llegó fue simple. Sí, estaba ocupada. Algo en el tono le pareció distinto. No frío, distante. Y por primera vez, Gabriel sintió una pequeña incomodidad. No miedo, todavía no, pero una sensación nueva. Lucía ya no estaba esperando el teléfono en la mano. Y esa diferencia empezaba a cambiarlo todo. No todas las despedidas se anuncian. Algunas empiezan el día que decides no quedarte mirando el teléfono. La llamada llegó a las 11 de la noche. Lucía ya estaba en pijama, un libro abierto sobre las piernas. El teléfono vibró sobre la mesa. Gabriel lo miró unos segundos. Antes habría contestado al primer tono. Esa noche no lo hizo. Lo dejó sonar. No por enojo, no por orgullo, simplemente porque estaba cansada. La llamada se perdió. 1 minuto después llegó el mensaje. ¿Puedes hablar? Lucía escribió. Mañana, hoy estoy ocupada. La palabra ocupada no era una excusa. Había salido con amigas. Había reído. Había caminado sin pensar en horarios de otro país. Por primera vez en meses, no había sentido que debía esperar algo. Al día siguiente respondió la llamada. Ayer te busqué, dijo Gabriel con tono ligeramente molesto. Lucía respiró profundo. Sí, estaba fuera. Él guardó silencio un instante. Pensé que estarías en casa. Esa frase quedó suspendida. Lucía sintió algo nuevo. No tristeza, no culpa, una pequeña claridad. No siempre voy a estar esperando, Gabriel. La frase salió suave, pero firme. Al otro lado hubo un silencio más largo. No dije eso, respondió él.
pero lo había pensado. Había asumido que ella seguiría ahí, accesible. Lucía cambió el tono. ¿Cómo estás? La conversación siguió. Hablaron de su trabajo, de un nuevo proyecto importante, de una posible extensión de contrato. Quizás tenga que quedarme un año más, dijo él como si fuera algo menor. Lucía no reaccionó de inmediato. Un año más. Antes esa noticia la habría desarmado. Esa vez solo preguntó. ¿Es lo que quieres? Gabriel dudó apenas. Es lo que necesito. Lucía cerró los ojos y entendió algo que había estado evitando. Él no estaba construyendo un futuro juntos. Estaba construyendo el suyo. Esa noche no lloró. No hizo una escena. Apagó el teléfono. Se sirvió té. Se sentó junto a la ventana y tomó una decisión silenciosa. No iba a detener su vida esperando a que la de él terminara de organizarse. Los días siguientes fueron distintos. Aceptó un nuevo proyecto en su trabajo. Se inscribió en clases de fotografía. Volvió a ver amigas que había dejado de frecuentar. No dejó de amarlo, pero dejó de vivir en pausa. Mientras tanto, Gabriel empezó a notar algo extraño. Las llamadas ya no eran tan largas. Los mensajes ya no eran inmediatos. Ella ya no preguntaba a qué hora llamaría. Y aunque no lo admitía, esa diferencia comenzó a incomodarlo. Una noche intentó marcarle 3 veces. No contestó. Minutos después llegó un mensaje. Estoy en una exposición. Te llamo luego. Gabriel frunció el ceño. Exposición. Nunca antes ella había salido sin avisarle primero. No era una traición. Era independencia. Y eso lo desconcertaba. Por primera vez, sintió una pequeña grieta en su seguridad. No miedo. Todavía no. Pero algo se movía. Porque la mujer que él creía que estaría siempre disponible empezaba a construir un mundo donde él no era el centro. Y esa fue la primera vez que Gabriel entendió algo peligroso. Quizás el tiempo no estaba trabajando a su favor. A veces no pierdes a alguien cuando se va. Lo pierdes cuando eliges quedarte en otro lugar. El correo llegó un martes por la mañana. Asunto: ascenso confirmado. Gabriel lo leyó 3 veces. El cargo que había perseguido durante años. Más responsabilidad, más prestigio, más dinero. Y una condición: 2 años adicionales en el extranjero. Se recostó en la silla, miró el techo, pensó en Lucía, en sus mensajes más cortos, en su voz más tranquila. Podía llamarla, podía preguntarle qué opinaba, pero ya sabía lo que diría, que quería verlo, que el tiempo ya había sido suficiente. Y por primera vez dudó, no por amor, por ambición, porque esa oportunidad no volvería. Esa noche la llamó. Lucía contestó con voz suave. ¿Todo bien? Gabriel respiró profundo. Me ofrecieron el ascenso. Silencio. Eso es bueno, ¿no? Respondió ella. Sí. Otra pausa. ¿Qué implica? Preguntó finalmente. Gabriel miró la ventana. Quedarme un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? La pregunta fue directa. Él dudó apenas. 2 años. El silencio al otro lado no fue inmediato. Fue lento, como si algo estuviera acomodándose dentro de ella. Entiendo, dijo finalmente. Gabriel frunció el ceño. ¿Eso es todo? Lucía sonrió suavemente, aunque él no podía verla. ¿Qué quieres que diga? Pensé que... No terminó la frase. Pensó que ella se molestaría, que le pediría que regresara, que le haría elegir. Pero ella no lo hizo. Y eso lo desconcertó más que cualquier reclamo. Es tu decisión, continuó ella con calma. Siempre lo fue. La frase no tenía reproche. Tenía verdad. Gabriel sintió algo incómodo en el pecho. Esto es para asegurar nuestro futuro. Lucía respiró despacio. Gabriel, no puedes construir un futuro dejando el presente vacío. La frase cayó suave, pero firme. Él no respondió. Porque en el fondo sabía que tenía razón. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. Lucía miró el techo de su habitación. No quería ser la razón por la que él renunciara. No quería ser la excusa. Haz lo que quieras hacer, dijo en voz baja. Y esa fue la diferencia. No le pidió que se quedara. Esa noche, Gabriel aceptó el ascenso. Firmó el contrato. Brindó con su equipo. Recibió felicitaciones. Pero cuando regresó a su departamento, el silencio fue más pesado que nunca. Mientras tanto, Lucía apagó el teléfono. Se sentó en la cama y por primera vez no sintió tristeza, sintió claridad.
Gabriel no la estaba eligiendo. Estaba eligiendo su carrera. Y eso no era un error. Pero tampoco era amor suficiente. Esa noche no rompieron oficialmente. No hubo palabras definitivas. Pero algo se terminó. No la relación, la espera. Cuando una mujer deja de esperar, todo empieza a cambiar. Mientras tanto, en otro país, Gabriel celebraba el mayor logro de su vida, sin saber que acababa de firmar algo mucho más costoso que un contrato. Había firmado la distancia definitiva. Y el tiempo no siempre devuelve lo que se deja en pausa. El amor no siempre termina con un adiós. A veces termina el día que dejas de insistir. Durante semanas nada cambió. Y todo cambió. Gabriel estaba más ocupado que nunca. Reuniones interminables, viajes, nuevos proyectos. Lucía seguía con su vida, trabajo, fotografía, cenas improvisadas. Las llamadas comenzaron a espaciarse, ya no por accidente, por costumbre. Una noche, Gabriel miró el reloj, 11:30. Esperó que su teléfono vibrara. Antes, Lucía llamaba si él no lo hacía, solo para escuchar su voz. Esa noche no llamó. Pensó que quizá estaba ocupada. A la mañana siguiente revisó el teléfono. Nada. Le escribió. ¿Todo bien? La respuesta llegó horas después. Sí, mucho trabajo. 2 frases. Punto final. Gabriel sintió algo extraño. No enojo. No miedo. Una sensación de que algo se estaba moviendo sin su permiso. Esa noche decidió llamarla. Hola, respondió ella con voz tranquila. Estás distante, dijo él sin rodeos. Lucía guardó silencio un segundo. Estoy ocupada. Siempre estás ocupada ahora. La frase salió con un tono que no le gustó ni a él mismo. Lucía respiró profundo. Antes siempre estaba disponible. No lo dijo con reproche. Lo dijo con claridad. Gabriel se quedó en silencio. No quiero que esto se enfríe, dijo finalmente. Lucía cerró los ojos. Se preguntó cuánto tiempo llevaba sintiendo frío sola. No se enfría de golpe, respondió suavemente. Se enfría cuando uno se cansa de esperar calor. El silencio al otro lado fue más largo esta vez. Gabriel miró la ciudad iluminada desde su ventana. Por primera vez no se sintió en control. ¿Estás diciendo que ya no quieres esto? Lucía miró la pared frente a ella. Estoy diciendo que no quiero vivir esperando. No era una ruptura formal, pero fue más fuerte que cualquier discusión. Gabriel sintió una presión en el pecho. Dame tiempo, dijo. Lucía sonrió con tristeza. Eso es lo único que hemos tenido. La llamada terminó sin gritos, sin lágrimas, sin promesas nuevas. Esa noche Lucía no lloró. Borró el fondo de pantalla de su teléfono. Quitó su foto. Guardó recuerdos en una caja. No por odio, por paz. Mientras tanto, Gabriel permaneció despierto hasta tarde. Revisó fotos antiguas, mensajes largos, audios donde ella reía. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era nostalgia. Era pérdida, pero aún no entendía que ya no estaba perdiendo a la mujer que lo amaba. Estaba perdiendo a la mujer que lo esperaba. Y cuando alguien deja de esperar, es porque aprendió a caminar solo. Esa fue la última noche en la que hablaron como pareja. Después de eso, el silencio se volvió definitivo. El problema no es regresar, es volver al lugar donde ya no te estaban esperando. 3 años después, el avión aterrizó al atardecer. Gabriel Montenegro bajó con traje impecable, reloj nuevo y una seguridad intacta. Había logrado todo lo que se propuso. Ascenso, reconocimiento internacional, una fortuna multiplicada. La ciudad parecía más pequeña, más familiar. Sonrió levemente. Había vuelto ganador. Durante el trayecto en auto hacia su antiguo barrio, miró por la ventana. Pensó en Lucía, en cómo reaccionaría al verlo, en la sorpresa, en el abrazo. Nunca dudó que estaría allí, porque en su mente, las cosas importantes no cambian. Bajó frente al edificio donde ella vivía. El lugar estaba igual. Subió las escaleras con paso seguro. El corazón no latía rápido. No tenía miedo. Tocó la puerta. Silencio. Volvió a tocar. Nada. Frunció el ceño. Sacó el teléfono. Marcó. Sonó. Sonó. Nada. El mensaje llegó minutos después. ¿Gabriel? Él sonrió. Estoy aquí. La respuesta tardó más de lo que esperaba. No vivo ahí desde hace meses. La frase le cayó como un pequeño golpe seco.
¿Meses? ¿Dónde estás?, escribió. En otro lugar. Sin emoción, sin signos de exclamación. Gabriel se quedó mirando la pantalla. No entendía por qué eso lo incomodaba tanto. No había ruptura oficial. No hubo pelea definitiva. Solo silencio. Y él asumió que el silencio era espera, pero no lo era. Esa noche se instaló en un hotel de lujo. Desde el ventanal del piso alto miró la ciudad. Era su ciudad, su territorio, su éxito. Y aún así, algo se sentía fuera de lugar. Escribió nuevamente. ¿Podemos vernos? La respuesta llegó más tarde. Estoy ocupada esta semana. Gabriel apretó el teléfono con más fuerza. Ocupada, la palabra que antes decía él. Por primera vez sintió una punzada real. No era celos, no era enojo. Era algo peor. Desplazamiento. Lucía no estaba esperando su regreso, y esa posibilidad no había estado en sus planes. Se recostó en la cama del hotel, miró el techo. Por primera vez desde que volvió, no se sintió triunfante. Se sintió fuera de lugar. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lucía dejó el teléfono sobre la mesa. No temblaba, no lloraba, simplemente respiró. Había imaginado ese mensaje muchas veces. Pensó que sentiría algo intenso, pero lo único que sintió fue calma. Gabriel había vuelto, pero ella ya no vivía en el mismo lugar emocional, y esa sería la verdadera distancia que él tendría que cruzar. A veces no necesitas que alguien te rechace. Basta con que ya no te mire igual. La cafetería estaba llena. Gabriel llegó 10 minutos antes. Impecable, seguro. Había elegido un lugar moderno, elegante, un sitio donde su presencia encajara. Revisó el reloj. No sabía por qué estaba nervioso. No debería estarlo. La puerta se abrió y ella entró. Lucía Herrera. No llevaba nada extravagante. Un vestido verde sobrio, cabello suelto, paso firme. Pero había algo distinto. No buscó la sala con ansiedad. No se detuvo al verlo. Lo encontró y caminó hacia él. Sin prisa, Gabriel se levantó. Por un segundo quiso abrazarla, pero algo en su postura lo detuvo. Ella sonrió. Cortés. Hola, Gabriel. No te extrañé. No por fin. Solo su nombre. Lucía, respondió él intentando leer su expresión. Se sentaron. Hubo un silencio breve, no incómodo. Extraño. Te ves bien, dijo él finalmente. Gracias. Ella tomó el menú, como si estuviera en cualquier otra reunión. Gabriel la observó. No había rastro de ansiedad en sus manos. No evitaba su mirada, pero tampoco había ese brillo antiguo. Pensé que sería más fácil verte, admitió él. Lucía levantó la vista. ¿Por qué? Él dudó. No sé. Pensé que nada habría cambiado tanto. Lucía sostuvo su mirada unos segundos. Las cosas cambian cuando el tiempo pasa, Gabriel. La frase fue suave, pero definitiva. Pidieron café. Hablaron de temas generales, trabajo, la ciudad, cambios superficiales. Pero debajo de cada palabra había una tensión silenciosa. Gabriel notó algo más. Ella no preguntaba por su éxito. No parecía impresionada. No lo miraba con orgullo. Lo miraba como se mira a alguien del pasado, y eso lo golpeó. Pensé que estarías en el mismo departamento, dijo él intentando recuperar terreno. Lucía negó con una leve sonrisa. Ya no quería vivir en pausa. La frase cayó entre ellos como una verdad inevitable. Gabriel apoyó los codos en la mesa. Lucía, no me fui para perderte. Ella lo miró sin dureza. Pero te fuiste. No fue reproche, fue constatación. El silencio se volvió más pesado. Por primera vez desde que volvió, Gabriel sintió algo que no podía negociar. No podía comprar. No podía resolver con estrategia. Había perdido terreno emocional. ¿Hay alguien más?, preguntó sin poder evitarlo. Lucía lo miró con calma. «Hay alguien más en mi vida». El corazón de Gabriel se tensó. ¿Alguien? Ella negó ligeramente. «Yo». Y esa fue la respuesta más contundente de todas. El café terminó demasiado rápido. Se levantaron. No hubo abrazo. No hubo promesa de volver a verse. Solo una despedida educada. «Fue bueno verte», dijo ella. Gabriel asintió. Sí, lo fue. Pero mientras la veía caminar hacia la puerta, entendió algo que nunca había considerado.
El éxito no impresiona a quien aprendió a vivir sin ti. Y por primera vez, no se sintió ganador. Se sintió fuera de lugar. El poder es inútil cuando no puedes influir en el corazón de quien amas. Esa noche, Gabriel no regresó al hotel de inmediato. Caminó por la ciudad como si buscara algo que había perdido. La conversación se repetía en su mente. No quería vivir en pausa. Hay alguien más en mi vida, yo. La seguridad con la que ella habló lo descolocó. No había resentimiento. No había reproche. Eso era peor, porque significaba que ya no estaba peleando. Al día siguiente, decidió hacer algo que antes no habría hecho. Pasó por la galería donde Lucía trabajaba. No entró de inmediato. Observó desde afuera, y entonces la vio. Lucía estaba riendo. No una sonrisa educada, una risa real. A su lado había un hombre. Nada ostentoso, nada exagerado. Camisa sencilla, mirada atenta. No la tocaba, no invadía su espacio. Solo la escuchaba. Y eso fue lo que más incomodó a Gabriel. No era competencia visible, era presencia tranquila. El hombre inclinó ligeramente la cabeza cuando Lucía habló. Gabriel sintió una presión nueva en el pecho. No celos impulsivos, algo más profundo, desplazamiento real. Por primera vez no era el centro de su mundo. Y lo peor, no parecía que ella lo necesitara. Se alejó antes de que lo notaran. Esa noche, el hotel se sintió más frío que nunca. Miró su reflejo en el espejo. Traje perfecto, reloj caro, éxito visible. Y sin embargo, se sentía irrelevante. Tomó el teléfono, escribió. Borró, escribió otra vez. ¿Te gustaría cenar esta semana? La respuesta llegó una hora después. No puedo. Tengo planes. Gabriel cerró los ojos. Antes ella habría cancelado cualquier plan. Ahora no. Por primera vez entendió algo incómodo. Lucía no estaba esperando que él regresara a salvar nada. Había aprendido a sostenerse sola. Y ese aprendizaje lo dejaba sin ventaja, porque él siempre había sido el fuerte, el decidido, el que tomaba las decisiones. Ahora estaba del otro lado, y no sabía cómo moverse allí. Mientras tanto, Lucía caminaba hacia su departamento junto al hombre de la galería. No era romance, era compañía, y ella lo sabía. Pero también sabía algo más. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando hacia atrás. Gabriel se recostó en la cama del hotel, miró el techo oscuro y comprendió la verdad que evitó durante años. El amor no se conserva con promesas futuras, se cuida con presencia. Y él había estado ausente demasiado tiempo. Esa noche no durmió, porque por primera vez no sabía cómo recuperar algo que ya no le pertenecía. A veces no necesitas que alguien te diga que ya no te ama. Basta con verlo feliz sin ti. La invitación llegó por casualidad. Un evento empresarial en colaboración con la galería donde trabajaba Lucía. Gabriel dudó en asistir, pero algo dentro de él necesitaba verla en su mundo. No en un café, no en una conversación controlada, en su realidad. La fiesta era elegante. Luces cálidas, música suave, copas brillando bajo lámparas modernas. Gabriel entró impecable, seguro, con la postura que había aprendido a dominar en reuniones importantes. La buscó con la mirada. Y la encontró. Lucía llevaba un vestido verde profundo. Cabello suelto, rostro luminoso. No estaba sola. Conversaba con varias personas. Reía, se movía con naturalidad. No parecía nerviosa, no parecía afectada. Parecía libre. Gabriel sintió algo que no había sentido nunca, en años de competencia profesional, inferioridad emocional. Se acercó con paso firme. Alguien anunció su nombre en voz alta. Reconocimiento inmediato. Aplausos discretos. Pero cuando Lucía giró la cabeza hacia él, su expresión no cambió. Sonrió. Cortés, Gabriel. Nada más. Él esperaba algo distinto, un destello, una nostalgia visible. No la hubo. «Te ves feliz», dijo él sin poder evitarlo. Lucía sostuvo su mirada. «Lo estoy». La respuesta fue sencilla, sin provocación, sin intención de herir, y fue exactamente eso lo que más dolió. El hombre de la galería se acercó. «¿Todo bien?», preguntó mirando a Lucía, no a Gabriel. Ese detalle no pasó desapercibido. Ella asintió. «Sí, todo bien». Gabriel sintió el desplazamiento definitivo. No era rivalidad,
Era ausencia de prioridad. Durante el resto de la noche, la observó a distancia. La vio hablar con entusiasmo, escuchar con atención, moverse segura. No buscaba su aprobación. No miraba si él la estaba viendo. Y ahí entendió. No la había perdido cuando dejó de llamarla. No la perdió cuando aceptó el ascenso. La perdió el día que asumió que ella siempre estaría. Cuando la fiesta terminó, Gabriel salió primero. El aire nocturno era frío. Por primera vez desde que volvió, no pensó en impresionar. No pensó en convencer. Pensó en algo más difícil. Había sido reemplazado, no por otro hombre, por la versión de ella que aprendió a no necesitarlo. Y esa pérdida no se recupera con dinero. Esa noche no intentó escribirle, no intentó llamar. Se quedó mirando la ciudad desde el balcón del hotel, entendiendo que el éxito que había construido no compensaba el vacío que ahora sentía. Y por primera vez, se preguntó si realmente había ganado algo. Hay un momento en el que el orgullo ya no protege, solo deja en evidencia lo que perdiste. La mañana después de la fiesta fue distinta. Gabriel despertó temprano, sin alarma, sin llamadas urgentes, sin reuniones. Miró el techo del hotel y por primera vez desde que regresó, no pensó en negocios. Pensó en ella, en su risa, en su seguridad, en la forma en que lo miró sin nostalgia. Se levantó y caminó hacia el ventanal. La ciudad seguía igual, pero él no. Tomó el teléfono, abrió su contacto, cerró la pantalla, lo volvió a abrir. Nunca había tenido que luchar por algo emocionalmente. Siempre fue el que elegía, el que se iba, el que decidía. Ahora estaba del otro lado y no sabía cómo actuar allí. Esa tarde decidió no buscarla, no escribir, no aparecer. Por primera vez, decidió pensar antes de intervenir. Caminó por la ciudad sin rumbo. Entró en una cafetería sencilla, sin lujo, sin decoración estratégica. Se sentó solo y recordó la noche que se fue. Su seguridad, su frase, lo sé que me esperarás. Y entendió algo que nunca había cuestionado. Nunca le pidió que lo esperara, lo asumió. Y esa fue la raíz. No fue ambición, no fue distancia, fue arrogancia emocional. Creyó que el amor era permanente, que podía pausarse, que ella estaría allí cuando regresara. Miró su reflejo en el vidrio. Por primera vez no vio éxito, vio a un hombre que había confundido prioridad con presencia. Esa noche volvió al hotel y abrió su laptop. Canceló una reunión importante. Rechazó una invitación empresarial. No para impresionarla, no para demostrar algo, sino porque por primera vez no quería esconderse detrás del trabajo. Tomó el teléfono, escribió un mensaje distinto. No quiero interrumpir tu vida, solo quiero decirte algo cuando estés lista para escuchar. No agregó presión, no agregó culpa. La respuesta no llegó de inmediato, y esa espera fue nueva, incómoda. Horas después el teléfono vibró. ¿Decir qué? Gabriel respiró profundo. Que me equivoqué. Esas 3 palabras pesaban más que cualquier logro. La respuesta tardó más esta vez. Todos nos equivocamos. No fue absolución, no fue reconciliación, fue neutralidad. Y esa neutralidad lo obligó a algo más difícil: cambiar sin garantía. Esa noche no durmió pensando en cómo recuperarla. Pensó en quién tenía que ser para merecer siquiera una oportunidad. Y por primera vez, Gabriel Montenegro dejó de sentirse invencible y empezó a sentirse humano. No todos los intentos nacen del deseo de recuperar. Algunos nacen del deseo de entender. Lucía no respondió más aquella noche. Gabriel no insistió. Antes habría enviado otro mensaje, uno más persuasivo, más elaborado. Esta vez no. Pasaron 2 días, silencio. Gabriel decidió hacer algo distinto. No apareció en su trabajo. No fue a buscarla a eventos. Fue a un lugar que no pisaba desde hacía años, el parque donde solían caminar los domingos. Se sentó en la misma banca. Recordó cómo ella hablaba de cosas simples, cómo él respondía mirando el teléfono. No era falta de amor, era falta de atención. Y por primera vez entendió que el amor no se demuestra con promesas futuras, se demuestra con presencia real. Esa tarde le escribió algo breve. Estoy en el parque, no para que vengas, solo porque necesitaba recordar. Lucía leyó el mensaje mientras salía del trabajo. No respondió de inmediato.
Pero algo cambió en su interior. No era manipulación, no era grandiosidad, era honestidad. Horas después respondió, recordar que, Gabriel sonrió apenas, que lo simple era suficiente. Lucía se detuvo en medio de la acera. Esa frase tocó algo que ella no esperaba, porque era verdad. Durante años no quiso lujos, quiso domingos tranquilos, quiso conversaciones sin prisa. Escribió con cautela. Eso lo sabías antes. La respuesta llegó rápido. Lo sabía. No lo valoré. Lucía cerró los ojos unos segundos. No era una disculpa teatral. Era una aceptación directa. Esa noche ella no fue al parque. Pero tampoco lo ignoró. Y esa diferencia fue pequeña, pero significativa. Al día siguiente él no insistió, no envió flores, no reservó restaurante exclusivo. Envió algo más simple, una fotografía. La banca vacía bajo la luz del atardecer, sin texto. Lucía miró la imagen largo rato. No sintió presión, no sintió estrategia, sintió memoria. Esa noche, ella fue quien escribió primero. Estoy libre mañana. Gabriel respiró hondo. No preguntó dónde, no organizó algo ostentoso, solo respondió, donde tú quieras, porque esta vez no quería dirigir la escena, quería estar en ella. Mientras tanto, Lucía se miraba al espejo. No quería volver a ser la mujer que esperaba, pero tampoco quería cerrarse por miedo, y por primera vez en mucho tiempo. No estaba segura de lo que sentía. No nostalgia, no dependencia, algo más delicado, curiosidad. Gabriel, en su hotel, no se sentía triunfante, se sentía nervioso. Y esa vulnerabilidad era nueva, porque ya no estaba tratando de recuperarla con poder, estaba tratando de merecerla sin él. Y eso sí podía cambiar algo. Las segundas oportunidades no empiezan con un te amo, empiezan con un entiendo. Lucía eligió un lugar sencillo, un café pequeño, lejos del centro, sin luces elegantes, sin música alta. Gabriel llegó antes, no por estrategia, por nervios. Cuando ella entró, no hubo tensión visible, pero tampoco intimidad. Se sentaron frente a frente. Ninguno tocó el tema de inmediato. Pidieron café. Hablaron del clima, del tráfico, hasta que Lucía decidió romper el equilibrio. ¿Por qué ahora?, preguntó. Gabriel sostuvo su mirada. Porque ahora lo entiendo. Ella no se movió. ¿Qué entiendes? Él respiró hondo. Que no me fui por nosotros, me fui por mí. Y asumí que tú estarías cuando regresara. Lucía bajó la vista unos segundos. No era una revelación nueva, pero escucharla sin excusas era distinto. Nunca me preguntaste si quería esperar, dijo ella con suavidad. Gabriel asintió. Lo sé. No agregó pero. No agregó justificación. Ese detalle lo notó ella. ¿Y qué esperas ahora?, preguntó. Gabriel se inclinó apenas hacia adelante. Nada que no quieras dar. La respuesta la tomó por sorpresa, porque antes él habría dicho, podemos empezar de nuevo. Dame una oportunidad. Sé que aún me amas. Esta vez no. No quiero que vuelvas por costumbre, continuó él, y tampoco quiero que me rechaces por orgullo. Lucía lo observó con atención. Había algo diferente. No era el hombre invencible. Era alguien consciente. No soy la misma, dijo ella. Lo sé, respondió él. Ya no puedo vivir esperando a que alguien decida si soy prioridad. Gabriel sostuvo esa verdad sin esquivarla. No quiero que esperes, dijo finalmente. Quiero aprender a quedarme. La frase no fue grandiosa. Fue tranquila, y eso la hizo más real. Lucía guardó silencio. No sentía euforia. No sentía nostalgia intensa. Sentía cuidado. No puedo prometer nada, dijo al final. No quiero promesas, respondió él. Se quedaron en silencio unos segundos. No incómodo. Evaluando algo invisible. Cuando salieron del café, caminaron unos pasos juntos. No se tocaron. Pero la distancia ya no era fría. Era prudente. Nos veremos, dijo él sin presión. Lucía asintió. Tal vez. Y esa palabra no sonó a rechazo. Sonó a posibilidad. Mientras ella se alejaba, Gabriel no sintió victoria. Sintió algo mejor. Respeto, porque esta vez no estaba intentando convencerla. Estaba dispuesto a sostener lo que ella decidiera. Y esa diferencia era el inicio real de algo distinto. El problema no es volver a sentir, es aceptar que aún puedes hacerlo.
Los días después de aquella conversación no fueron intensos, fueron tranquilos, y eso los descolocó a ambos. Gabriel no escribió a cada hora, no apareció sin aviso, no intentó impresionar. Lucía tampoco lo evitó. Intercambiaban mensajes breves, sin urgencia, sin ansiedad. Una tarde, él la invitó a caminar, no a cenar, no a un evento, a caminar. Lucía aceptó. El parque estaba más verde que años atrás. El mismo lugar, distinta energía. Caminaron lado a lado, sin tocarse. Hablaron de cosas simples, libros, fotografías, proyectos pequeños. Gabriel escuchaba, de verdad, y ella lo notó. Antes, él escuchaba para responder, ahora escuchaba para entender. En un momento ella se detuvo. ¿Te arrepientes de haberte ido? La pregunta no tenía agresividad. Gabriel pensó antes de responder. No me arrepiento de crecer, dijo con honestidad. Me arrepiento de creer que podía hacerlo sin perder nada. Lucía sintió algo moverse dentro. No nostalgia, no tristeza. Respeto. Siguieron caminando. El viento movía su cabello. Gabriel tuvo el impulso de apartarlo de su rostro. No lo hizo. Ese autocontrol era nuevo. No quiero volver a depender de nadie, dijo ella de repente. Gabriel la miró. No quiero que dependas de mí. La respuesta la sorprendió. Quiero que me elijas si quieres. No porque me necesites. Esa frase cayó suave, pero profunda. Lucía sintió por primera vez algo que no había sentido desde su regreso. Seguridad. No de que volverían, sino de que él estaba dejando de ser el hombre que se fue. Se sentaron en la misma banca de años atrás. El silencio no era incómodo, era consciente. Tengo miedo, admitió ella casi en susurro. Gabriel no intentó tranquilizarla. Yo también. La honestidad compartida los acercó más que cualquier gesto romántico. El pasado ya no pesaba igual, porque ahora no era una herida abierta, era una lección aprendida. Cuando se levantaron, el sol comenzaba a caer. Gabriel dio un paso hacia ella. Dudó. Lucía lo miró. No retrocedió, pero tampoco se adelantó. Y en ese espacio suspendido, entendieron algo importante. No estaban volviendo al pasado. Estaban construyendo algo nuevo, más lento, más consciente. Y por primera vez desde que él volvió, no había urgencia, había intención. A veces no es el beso lo que importa. Es todo lo que decides no hacer antes de que ocurra. La lluvia comenzó sin aviso. No era tormenta, era fina, persistente. Lucía había salido tarde de la galería. El evento había terminado hace una hora. No esperaba verlo. Pero él estaba allí, apoyado contra la pared sin traje esta vez. Camisa oscura, mangas ligeramente arremangadas. No parecía triunfante, parecía presente. No sabía si ya te habías ido, dijo él. Lucía sonrió apenas. No suelo avisar ahora. La frase tenía un matiz ligero, pero ambos sabían lo que significaba. La lluvia empezó a intensificarse. Gabriel dio un paso hacia ella, no invasivo. «Cercano, ¿te llevó?», preguntó. Lucía dudó un segundo. Luego asintió. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Había algo suspendido en el aire. Cuando llegaron frente a su edificio, la lluvia seguía cayendo. Ninguno abrió la puerta de inmediato. Se quedaron bajo la luz tenue de la calle. «Lucía», dijo él. Ella lo miró. Había algo diferente en su mirada esa noche. Menos defensa, más vulnerabilidad. «No quiero apresurarte», continuó él, «pero tampoco quiero fingir que no siento nada». El corazón de ella se aceleró, porque ella también lo sentía. No era nostalgia, no era dependencia, era deseo consciente. Gabriel levantó lentamente la mano, no para tomarla, para apartar un mechón de cabello húmedo que caía sobre su rostro. El gesto fue lento, cuidadoso. Lucía no se movió. La distancia entre ellos se redujo. Sus respiraciones se mezclaron. El impulso estuvo allí, claro. Un beso habría sido fácil, pero no lo hicieron. Gabriel cerró los ojos un segundo. Retrocedió apenas. «Quiero hacerlo bien», dijo en voz baja. Lucía sintió algo que la desarmó más que cualquier caricia. «Respeto». Ella dio un pequeño paso hacia él. No para besarlo, para acercarse lo suficiente como para que sus frentes casi se tocaran. «Eso cambia todo», susurró. La lluvia comenzó a disminuir.
Se miraron unos segundos más, y esta vez no hubo miedo. Hubo elección. Lucía abrió la puerta del edificio. «Buenas noches, Gabriel». Él sonrió suavemente. «Buenas noches, Lucía». No hubo beso. Pero cuando ella subió las escaleras, su pulso no era el mismo. Y cuando él se alejó bajo la lluvia, ya no se sentía fuera de lugar. Porque por primera vez desde que volvió, no estaba intentando recuperar el pasado. Estaba construyendo el presente. El amor no se demuestra cuando todo es fácil. Se demuestra cuando tienes que renunciar a algo por él. El correo llegó 3 días después. Asunto: propuesta internacional, dirección regional. Gabriel lo abrió sin respirar. Un ascenso aún mayor. Más poder. Más dinero. Más reconocimiento. Y una condición: mudarse nuevamente. Esta vez no por 2 años. Indefinido. Se quedó inmóvil frente a la pantalla. La oportunidad que siempre había querido. La validación definitiva. Y, sin embargo, no sintió euforia. Sintió conflicto. Antes no habría dudado. Antes habría respondido en minutos. Ahora pensó en Lucía. No en su reacción. En su mirada bajo la lluvia. En la frase: «Quiero aprender a quedarme». Se levantó. Caminó por el departamento. El éxito ya no lo deslumbraba igual. No porque no lo valorara, sino porque ya sabía el precio. Esa tarde se encontró con Lucía para caminar nuevamente. Ella notó algo distinto en su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó. Gabriel respiró hondo. «Me ofrecieron algo importante». Lucía no cambió su postura. «¿En otro país?». Él asintió. Silencio. No había drama. No había sorpresa. Solo una pregunta suspendida en el aire. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó ella. Gabriel la miró fijo. Antes habría dicho: «Es una gran oportunidad. Es por mi futuro. Es temporal». Esta vez no. «No lo sé». Lucía frunció levemente el ceño. «Tú siempre sabes». Gabriel negó con suavidad. «Siempre elegí crecer primero y ver después qué quedaba en pie». Lucía sintió algo moverse. «No quiero que tomes decisiones por mí», dijo con firmeza. «No quiero ser la razón por la que renuncies a algo». Gabriel dio un paso más cerca. «No sería por ti». Ella sostuvo su mirada. «Entonces, ¿por qué?». Gabriel tardó unos segundos en responder. «Porque ya sé lo que pierdo cuando elijo solo por ambición». El silencio fue distinto esta vez, más profundo. Lucía no lo persuadió, no lo animó a irse, no le pidió que se quedara. Y eso hacía la decisión más real. Esa noche Gabriel no durmió. Miró el correo varias veces. Leyó las condiciones. Pensó en la trayectoria, en el prestigio, y luego pensó en algo más sencillo. Domingos, caminatas, miradas sin prisa. Al amanecer tomó el teléfono. Escribió una respuesta breve. «Gracias por la oportunidad. En este momento he decidido quedarme». No explicó razones. No pidió reconsideraciones. Cerró el correo. Y por primera vez no sintió pérdida. Sintió elección. Horas después llamó a Lucía. «Ya decidí». Ella guardó silencio. «¿Te vas?», preguntó. Gabriel respiró. «No». El silencio que siguió fue distinto. No era alivio. No era celebración. Era comprensión. «¿Estás seguro?», preguntó ella con cuidado. Por primera vez sí. No agregó «por ti». No agregó dramatismo. Solo certeza. Lucía cerró los ojos unos segundos. No quería depender. No quería repetir. Pero esa decisión no la pidió. No la forzó. La eligió él. Que eso cambiaba todo. Amar de verdad no es pedir que te elijan. Es aceptar si no lo hacen. Gabriel no la citó en un lugar especial. No organizó nada elaborado. Le pidió caminar. Como las últimas veces, el atardecer era suave, sin lluvia, sin dramatismo. Lucía llegó tranquila, pero lo miró con atención. Había algo distinto en su postura. No tensión, no ansiedad, determinación. Caminaron unos minutos en silencio, hasta que Gabriel se detuvo. «No me quedé para recuperarte», dijo sin rodeos. Lucía lo observó. «Me quedé porque entendí que no quiero una vida donde siempre estoy persiguiendo algo más grande que lo que ya tengo». No era un discurso preparado. Era confesión cruda. «Noquiero que vuelvas por lo que éramos», continuó él. «Y tampoco quiero convencerte de nada». Lucía sintió su respiración cambiar. «Entonces, ¿qué quieres?». Gabriel dio un paso hacia ella, sin invadir, sin tocar.
quiero que si decides estar conmigo, sea porque ahora soy suficiente, no porque recuerdes quién fui. El silencio que siguió fue intenso, pero no doloroso. Lucía bajó la mirada. Pensó en los años de espera, en las noches sola, en el momento en que dejó de mirar el teléfono. Pensó también en la lluvia, en la forma en que él se detuvo antes de besarla, en la decisión que no le pidió permiso. Levantó la vista. No quiero volver a sentir que soy opcional. Gabriel sostuvo su mirada. No lo eres. No fue una frase impulsiva. Fue firme. Lucía dio un paso más cerca, lo suficiente para que sus respiraciones se mezclaran. Si esto vuelve a empezar, dijo con voz baja, no será como antes. No quiero que lo sea, respondió él. Y entonces ocurrió algo que había estado suspendido durante capítulos. Lucía apoyó la mano en su pecho. Lento, consciente. No fue un arrebato. Fue elección. Gabriel cerró los ojos apenas un segundo, como si confirmara que era real. No estoy prometiendo nada eterno, susurró ella. No quiero eternidades, respondió él. Quiero presente. Y esta vez, cuando la distancia se redujo, no hubo pausa. El beso fue lento, sin urgencia, sin desesperación. No fue reconciliación impulsiva. Fue acuerdo silencioso. Cuando se separaron no había vértigo. Había calma. Lucía lo miró diferente. No como el hombre que se fue, no como el que volvió triunfante, sino como el que decidió quedarse. Y esa diferencia lo cambiaba todo. El problema no es volver a amar, es confiar en que no volverás a romperte. Después del beso, nada explotó. No hubo euforia, no hubo declaraciones dramáticas. Lucía llegó a su departamento esa noche con una calma extraña. Se miró al espejo. No veía a la mujer que esperó. Tampoco a la que se cerró. Veía a alguien que estaba eligiendo con conciencia, y eso la asustaba más que el abandono. Se sentó en la cama, recordó el pasado, la maleta, el silencio, las llamadas que dejaron de llegar. La herida no ardía como antes, pero existía, y el miedo era simple. ¿Y si vuelve a elegir otra cosa? Mientras tanto, Gabriel también estaba solo. No celebraba. No asumía que todo estaba resuelto. Sabía que el beso no borraba años. Al día siguiente, Lucía no escribió. No por juego. Por necesidad de pensar. Gabriel tampoco insistió. Esa diferencia era la prueba silenciosa. 2 días después, ella lo llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Se encontraron en el mismo parque. No había tensión romántica. Había honestidad pendiente. No tengo miedo de que te vayas, dijo Lucía sin rodeos. Gabriel la miró atento. Tengo miedo de volver a olvidarme de mí. Esa frase era más profunda que cualquier reproche. Gabriel entendió. Si alguna vez vuelvo a elegir algo que nos rompa, dijo con calma, quiero que seas la primera en irte. Lucía frunció el ceño. ¿Eso es una amenaza? Es un permiso. Ella guardó silencio. No quiero que te quedes si dejo de ser coherente con lo que digo ahora. La vulnerabilidad no era teatral, era madura. Lucía respiró profundo. No quiero ser tu premio por haber cambiado. Gabriel negó con suavidad. No eres premio, eres elección. La diferencia era sutil, pero enorme. Lucía dio un paso hacia él. Entonces no volvamos a donde estábamos. No quiero volver, respondió él. Quiero empezar distinto. El silencio que siguió ya no era incertidumbre, era asentamiento. Lucía tomó su mano, por voluntad, no por impulso. No te necesito, dijo. Gabriel sonrió levemente. Y aún así estoy aquí. Y esa fue la respuesta que cerró la duda. No dependencia, no rescate. Elección mutua. Cuando salieron del parque esa tarde, no eran la pareja que había intentado sostener algo a distancia. Eran 2 personas que decidían caminar al mismo ritmo. Y esa diferencia era el verdadero regreso. No todos los hombres que regresan merecen quedarse. Y no todas las mujeres que perdonan vuelven a esperar. 1 año después, la ciudad seguía igual. El tráfico, las luces, las mañanas apresuradas. Pero algo era distinto. Gabriel ya no vivía en hoteles. No viajaba cada semana. No aceptaba cada invitación que prometía crecimiento. Había aprendido a elegir. Los domingos eran simples. Café en casa, ventanas abiertas.
Silencios cómodos. Lucía ya no miraba el teléfono esperando que sonara. Ahora él estaba allí. No perfecto, no invencible. Presente. A veces discutían, a veces discrepaban, pero ya no evitaban las conversaciones difíciles, porque el amor que eligieron no era ingenuo, era consciente. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde todo volvió a empezar, Lucía se detuvo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Gabriel la miró con calma. De haber creído que el éxito podía reemplazar el tiempo contigo. Lucía sonrió apenas. Yo no me arrepiento de haberte dejado ir. Gabriel levantó una ceja. No, ella negó suavemente. Si no te hubieras ido, nunca habrías entendido. Él sostuvo su mirada. Y si tú no hubieras dejado de esperarme, nunca habría cambiado. No era una historia perfecta, era una historia elegida. Gabriel no volvió porque lo necesitaban, volvió porque quiso quedarse. Y Lucía no lo aceptó por costumbre. Lo aceptó porque ya no dependía de él. Y esa fue la diferencia que sostuvo todo. A veces, el amor no fracasa por falta de sentimiento. Fracasa por falta de presencia. Ellos aprendieron eso tarde, pero lo aprendieron. Y cuando alguien vuelve, ahí decide quedarse. No por miedo a perder, sino por voluntad de construir. Entonces el regreso deja de ser nostalgia y se convierte en hogar. Cambiar no es un momento, es una vigilancia constante contra tu antigua versión. Las primeras semanas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Gabriel estaba presente. Desayunaban juntos cuando podían. Caminaban los jueves por la noche. Los domingos eran casi ritual. Nada espectacular, pero constante. Lucía no se sentía en pausa. Se sentía acompañada, hasta que empezaron los pequeños detalles. Una reunión que se extendía, un mensaje que tardaba en responder, una llamada que no podía tomar ahora. No era abandono, era acumulación. Lucía no reaccionó de inmediato. Observó, porque ahora no quería actuar desde el miedo. Una noche estaban cenando en su departamento. Gabriel tenía el teléfono boca abajo. Vibró. Lo miró. No respondió, pero su atención se fue. Lucía lo notó. ¿Es importante?, preguntó con calma. Nada urgente, respondió él, pero no volvió a la conversación con la misma presencia. Ese detalle fue pequeño, pero claro. Días después canceló una caminata. Se me complicó el cierre de un proyecto. No era mentira, pero tampoco era inevitable. Lucía comenzó a sentir algo conocido. No abandono. Advertencia. No quería volver a competir con el trabajo. No quería volver a ser flexible hasta desaparecer. Una noche, mientras él trabajaba en su laptop en el sofá, ella lo miró largo rato. No había enojo. Había análisis. Gabriel, dijo finalmente. Él levantó la vista. ¿Ah, sí? No quiero esperar a que esto vuelva a romperse. La frase lo obligó a cerrar la computadora. ¿Qué quieres decir? Lucía respiró profundo. No estoy sintiendo abandono. Estoy sintiendo deslizamiento. Gabriel frunció levemente el ceño. Estoy aquí. Sí, respondió ella, pero no completamente. El silencio fue pesado, no defensivo, revelador. Gabriel se quedó quieto, y en ese segundo entendió algo incómodo. No había vuelto a irse, pero había comenzado a distraerse. El patrón no era dramático. Era sutil, y eso lo hacía más peligroso. No quiero que cambies por miedo a perderme, continuó Lucía. Quiero que te des cuenta antes. Esa frase fue el verdadero punto de quiebre. No había reproche, había madurez. Gabriel cerró completamente la laptop. La dejó a un lado. Se levantó, se sentó frente a ella. No me había dado cuenta, admitió. Y era verdad, no era negligencia, era costumbre. No quiero volver a ser absorbido, dijo con voz más baja, pero tampoco quiero fingir que el trabajo no es parte de mí. Lucía asintió. No quiero que dejes de ser quien eres. Solo no quiero que yo vuelva a desaparecer dentro de eso. El silencio que siguió fue distinto. Era ajuste. Gabriel tomó su mano. No por dramatismo, por conexión real. No voy a prometer perfección, dijo, pero sí voy a prestar atención. Y esa diferencia era enorme. Porque el problema no fue el trabajo, fue la falta de conciencia. Esa noche no hicieron nada espectacular. No hubo beso cinematográfico. No hubo lágrimas. Hubo conversación, recalibración. Y eso
Es lo que sostiene el amor adulto. Lucía no se fue, no se cerró, no atacó, y Gabriel no se defendió, no justificó, no minimizó. Aprendieron algo más profundo que en el pasado. El amor no se rompe por grandes errores, se rompe por pequeñas repeticiones. Y esta vez, decidieron detenerlas antes de que crecieran. Amar no es una decisión grande, es una serie de decisiones pequeñas que nadie aplaude. La conversación de aquella noche no quedó en palabras, y eso fue lo que lo cambió todo. Gabriel no hizo anuncios, no prometió reorganizar su vida, no publicó frases profundas. Hizo algo más difícil. Se observó. Empezó a notar cuándo su mente se iba antes que su cuerpo, cuándo respondía por inercia, cuándo decía ahora no, sin necesidad real. Una tarde, su teléfono vibró durante la cena. Miró la pantalla. Proyecto importante. Antes habría contestado. Lo silenció y volvió la mirada a Lucía. Ella no dijo nada, pero lo notó. Otro día un socio le pidió una reunión de último minuto. Era viable, era tentadora. Gabriel respondió, mañana a primera hora, hoy no. No fue heroísmo, fue prioridad consciente. Lucía empezó a sentir algo distinto, no intensidad, confianza. Ya no observaba con alerta, observaba con tranquilidad. Una noche, mientras caminaban, ella preguntó, ¿te pesa algo? Gabriel negó suavemente. No, me sorprende lo simple que puede ser cuando uno decide no complicarlo. Lucía sonrió. Antes siempre parecía que estabas corriendo hacia algo. Lo estaba, respondió él, y nunca miraba lo que iba dejando atrás. Caminaron en silencio unos minutos. El aire era fresco, sin tensión. No quiero que un día despiertes y sientas que elegiste menos por quedarte, dijo ella con honestidad. Gabriel la miró con serenidad. No elegí menos. Elegí diferente. Y esa frase ya no era promesa, era estabilidad. Los meses pasaron sin sobresaltos dramáticos, con discusiones pequeñas, con acuerdos, con reajustes. Nada perfecto, pero real. Lucía dejó de medir, de evaluar, de comparar al hombre presente con el que se fue. Y Gabriel dejó de intentar demostrar, se volvió cotidiano. Y en esa cotidianidad encontró algo que nunca había tenido. Paz. Una mañana cualquiera, mientras preparaban café, Lucía lo miró apoyado en la cocina. No vio al hombre exitoso, no vio al que regresó, vio al que estaba. ¿Sabes qué es lo que más cambió?, preguntó ella. ¿Qué? Que ya no siento que tengo que defender mi lugar. Gabriel dejó la taza sobre la mesa. Porque no estás compitiendo con nada. Ese fue el verdadero cierre del conflicto. No hubo gran escena, no hubo declaración pública. Hubo algo más poderoso. Constancia. A veces el amor se mide por las cosas que decides no repetir. No fue un gran evento, no fue una pelea, fue una noche cualquiera. Gabriel llegó más tarde de lo habitual. No excesivamente tarde, pero lo suficiente para alterar el ritmo. Lucía estaba leyendo en el sofá. No molesta, pero atenta. Se me hizo más largo de lo que pensé, dijo él al entrar. No era excusa. Era explicación. Lucía asintió. Lo imaginé. Antes esa frase habría abierto una discusión. Ahora no. Gabriel dejó el maletín, se quitó el saco y caminó hacia ella. ¿Pensaste algo?, preguntó con honestidad. Lucía cerró el libro. Lo miró. Pensé que antes no me habrías explicado nada. El silencio fue profundo. Gabriel se sentó frente a ella. Pensé en eso cuando estaba saliendo de la oficina. Pensé en no avisar. Pensé en que no era tan grave. Lucía sostuvo su mirada. ¿Y qué pasó? Me acordé de tu frase. No quiero competir con algo que no veo. Lucía respiró más lento. Ese era el cambio real, no la ausencia de errores, la conciencia previa. No quiero que sientas que te estoy vigilando, dijo ella. No lo siento así, respondió él. Lo siento como un recordatorio de quién quiero ser. La conversación se volvió más íntima. No física, emocional. Hablaron de sus versiones pasadas, de lo que temían repetir, de cómo el amor no los había salvado antes porque no sabían sostenerlo. Lucía confesó algo que nunca había dicho. Cuando te fuiste, lo que más dolió no fue la distancia, fue sentir que no fui suficiente para que te quedaras.
Gabriel cerró los ojos un segundo. Nunca fue falta de ti. Fue exceso de ambición en mí. No era consuelo. Era verdad. Esa noche no hubo escena intensa. Hubo algo más profundo. Reparación. No repararon el pasado. Repararon la narrativa. Lucía dejó de pensar que no fue suficiente. Gabriel dejó de pensar que tenía que demostrar su valor. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.